Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Cómo va, Silvito? ¿Cómo les va a ustedes también? ¿Sabés qué? Me quedé enganchado charlando con Pablo Adriani. Me decía, el sábado vas a ver que yo te voy a decir algo que tiene que ver con la esperanza de los productores. Ya lo tengo más o menos pensadito, me decía. Y es cierto lo que vos acabas de decir, ¿no? Para que germine la esperanza. La esperanza de los productores que les sigue metiendo para adelante. Milagrosamente en muchísimas cosas. Ahora están asustados los productores, convengamos, ¿no? Estos chistes del gobierno de cerrar las exportaciones de un día para el otro los deja pensando. El productor igual sigue invirtiendo, le sigue metiendo. Los precios van a hacer esto, porque no se van a quedar quietitos. Un día van a subir, otro día van a bajar. Son mercados libres. Pero lo que hay que tener muchísimo cuidado es el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? El que se va a dar después de octubre, noviembre, diciembre, porque los productores por ahora van observando cómo se mueve el gobierno. Un gobierno que quiere sostener las exportaciones cerradas y que poco le importa lo que pase con el abastecimiento interno. Lo que quieren es que el precio de la carne no siga subiendo. Si lo va a conseguir o no, es aleatorio, porque el problema va a venir después cuando el productor diga, bueno, me pongo un maxi kiosco o me dedico a taximetrero. Esto no lo hago más, ya pasó. Vos sabés que había mucha incertidumbre con lo que podía llegar a ocurrir en relación a la inversión pecuaria después de la decisión de cerrar exportaciones y del paro. ¿Por qué? Bueno, porque no sabíamos dónde estábamos parados en función de que no había negocio. Volvieron los negocios y me llamó la atención la intensidad y la cantidad de manos yendo a buscar futuro básicamente, tanto vientres como hacienda para reponer y continuar con su ciclo productivo. Esto pone en evidencia dos cosas, que más allá de lo que ocurra desde el punto de vista de la decisión política del gobierno de persistir en cerrazones respecto del futuro de las exportaciones de carne vacuna, hay una intencionalidad de parte del productor que va más allá de eso porque hay negocio en todo esto. A pesar de... Y además, otra cuestión, que aquellos que venden y que están en la actividad permanecen en ella y le queman los pesos, de tal forma que reciben esos pesos producto de alguna venta y lo reinvierten, gracias a Dios, lo digo así, en la misma actividad. Habrá que seguir evaluando lo que ocurra en los próximos días. Estaremos muy atentos, por supuesto, y ustedes lo van a poder ver, Dios mediante, en Del Sector Campo. Que empieza con estos títulos que nos trae Malena de los Ríos. Bienvenidos y ahora sí vamos a ver los principales títulos, un resumen de lo que está pasando en el sector agroindustrial. Y el primer título que vamos a ver en pantalla tiene que ver con los pollos. Acá muchísimos y lo cierto es que creció el consumo de pollo en el país. Esto lo explicó el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, que comenta que este crecimiento viene sostenido ya desde el año 2003. Ahora, es importante resaltar que por cápita los argentinos consumimos anualmente 115 kilogramos de carne, pero hay que diferenciar que tanto el consumo de carne bovina como el consumo de pollo se equiparan, es decir, 48 kilos consumimos por cada uno y un 17% de lo que es la carne de cerdo y otros. Ahora la pregunta es, ¿esto es porque al argentino le gusta más el pollo que el asado? Bueno, claramente la respuesta la sabemos todos y lo cierto es que incide el factor económico porque el pollo es la carne más barata en todos sus cortes y por eso el argentino la termina eligiendo. El segundo título, vamos ahora a hablar acerca de la caída en las ventas de las cosechadoras. Esto lo advirtieron los fabricantes de estas maquinarias y lo cierto es que se experimentó esta caída en el primer trimestre de lo que va del año, es decir, enero, febrero y marzo. Ahora, las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores, que estamos hablando de las empresas multinacionales del sector, señalaron que estos productos cayeron en términos porcentuales un 25,4%, esto es en relación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a lo que nos muestran las estadísticas oficiales. Ahora, hay que tener un dato en cuenta, y es que los principales rubros de fabricación nacional crecen
crecieron a un buen ritmo. Estamos hablando tanto de tractores, pulverizadoras y también implementos y sembradoras. Tercer título, vamos a hablar acerca del Banco Central. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, suspendió a una empresa cerealera que se llama Extrugrin S.A. Y esto es debido a los incumplimientos para liquidar exportaciones por un monto de casi 70 millones de dólares. Bueno, según informaron desde el Central, a partir de ahora la empresa solo va a poder acceder al mercado único y libre de cambios para liquidar las exportaciones pendientes hasta que se regularice su situación y pueda operar nuevamente en el mercado cambiario. Y el último título tiene que ver con las exportaciones del campo que siguen en niveles récord. Una muy buena noticia, ya que el complejo agroexportador cerró los primeros 5 meses de lo que va del año con un ingreso de divisas de 13.300 millones de dólares. Bueno, este dato nos lo proporciona la Bolsa de Comercio de Rosario, que permite visualizar que es el primer mayor ingreso de dólares de la historia para ese periodo, con un mes de mayo que también cerró en su mejor desempeño histórico. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Alejandro Lamacchia, presidente de Aproporva, que es la Asociación de Productores Porcinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por el contacto. Tú sabes, Alejandro, que recién estaba viendo algunos números, algunos datos de lo que va evolucionando la producción porcina. Desde el punto de vista... También. Y los precios han crecido bastante. Y los precios calculo que acompañan un poco a lo que pasa con el mercado del vacuno también, ¿no? Después, bueno, él lo va a contar. Pero en principio a mí me llama la atención la evolución productiva en el negocio del cerdo. ¿Cómo lo ven ustedes que están dentro del sector? La evolución productiva de los últimos 10 años ha sido realmente exponencial y existe realmente un verdadero cambio cultural en el consumo de la carne de cerdo. Prácticamente hay un aumento de 1 kilo por habitante por año en el consumo y aspiramos al 2030 a estar en los 30 kilos. Hoy estamos alrededor de los 17 kilos por persona por año. Poquito de a poco se ha ido acomodando en la mesa de los argentinos y lo han tomado como una carne sabrosa, saludable e inclusive económica, dado que el último año la gran diferencia con la carne vacuna le ha pegado un impulso muy importante y ha sido un año de rentabilidad, salvo el gran obstáculo que tienen los productores, que es el cereal, teniendo en cuenta que el 70% del costo del animal es el cereal. Los productores se quejan por este sostenido crecimiento que ha tenido el precio del maíz, ¿no? Sin duda alguna. Pero por otro lado, ha ayudado bastante esto de la baja del consumo de carne y los precios del cerdo, que ayudan bastante, ¿no? Porque el hecho de que no se hayan disparado realmente, que haya crecido, pero que no se hayan disparado tanto, ayudando un poco al tema de la inflación, me parece que es muy positivo. ¿Qué ha sido mejor? La baja, sinceramente, ¿no? La baja del consumo de carne bovina o la gran demanda que hay, que evidentemente los ha hecho crecer hasta 17, 18 kilos por habitante por año, ¿no? Yo creo que es una combinación. El cerdo siempre fue pegado a la carne bovina. Ahora se ha diferenciado mucho. Prácticamente el doble en los puntos de venta, la carne bovina está el doble de lo que va a ir la carne de cerdo. Y hoy el tema de la liquidez, el dinero en el bolsillo del consumidor marca una diferencia muy importante. Van a buscar precio y cuando van a buscar precio, aquel que no está habituado encuentra calidad y una carne saludable y la va incorporando. Y el tema del cereal ha sido un obstáculo muy grande porque el año pasado estábamos pagando un cereal de 8.000, 8.500 pesos la tonelada y hoy estamos alrededor de los 25.000. Entonces hay un crecimiento de un 150% más que realmente en el bolsillo de aquel que no tiene montado un negocio estratégico con alguna pequeña reserva que le permita sostenerse, es muy crítico. Pero
El consumo va aumentando, gracias a Dios, es, es permanente y creo que, bueno, el mundo come carne porcina, así que si nosotros tenemos la vacuna y la podemos exportar con una exquisitez, que al productor porcino, que esta carne se vaya incorporando cada vez más, nos conviene y le conviene al país, porque nosotros tenemos algo que no existe en otras partes del mundo, un estado de salud, salud sanitario que es sobresaliente, una genética que es sobresaliente y tenemos la posibilidad de establecer las granjas y las tierras para sembrar el alimento. O sea, ese maíz, ese cereal, nosotros le duplicamos el valor al dárselo a consumirlos a los animales. Entonces es una alianza estratégica que hay que tenerla en cuenta. Alejandro, hace un lustro Argentina comía todo lo que producía en materia de carne de cerdo. Se ha dado, por distintas razones, una de ellas por la dinámica comercial mundial en base a la demanda china, que Argentina se instaló también en el mercado mundial. ¿A quién le toca en el reparto el beneficio de poder exportar? ¿Es negocio exportar a China? ¿Cuánto se exporta hoy? No, nosotros exportamos aproximadamente un 5% de lo que producimos. Hace un par de años un consorcio, una serie de empresas, empezaron los grandes, se acoplaron algunos medianos para hacer la exportación y empezar a explorar este negocio de la exportación. Hoy Argentina exporta aproximadamente el 0,03% de la producción mundial. No hay alimento en el mundo que pueda satisfacer la necesidad china. Estamos hablando de prácticamente dos producciones mundiales de los grandes productores del mundo para poder satisfacer a los chinos. O sea, esto es algo que viene y va en aumento. Hoy en día tenemos prácticamente 13 países y creo que hay alrededor de otros 15 países que están con la posibilidad de abrirse y que la exportación se vaya incrementando. Y el productor lo que tiene que hacer es ir mejorando, ir manteniendo su genética, manteniendo su estado sanitario, que es el picaporte para la puerta de la entrada al mundo. Alejandro, un placer, un abrazo grande, gracias por estar. Un abrazo, Alejandro. No, muchas gracias, gracias por acompañar. Alejandro Lamaquia, presidente de Aproporva, de la Asociación de Productores Porcinos de la provincia de Buenos Aires, contando el buen momento de la actividad del cerdo que acompaña en parte esta posibilidad que tendrá en algún momento la Argentina de hacer un abanico más amplio todavía en el espectro de la oferta de proteína animal, no ser tan dependientes, ya no lo somos tanto, de la carne vacuna, ¿no? Pausa breve. En Del Sector Campo, Alfredo, recibimos a un amigo, Pablo Adriani. Gran pronosticador, pero de los granos, de los cereales, de las oleaginosas. Pablito, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, sábado a sábado. Alfredo y toda la audiencia que nos sigue, ¿no? El placer es nuestro, Pablo. Vos sabés que estaba leyendo, así muy por arriba, sin meterme en las profundidades, de lo que significa la evolución de precios de cotizaciones, también acompañando a las commodities de los subproductos. Por ejemplo, biocombustibles, que internamente están atravesando una etapa crítica con discusión en el Congreso de Ley y demás, pero la demanda mundial sorprende, ¿no? ¿Qué hay para decir sobre todo esto? Yo te diría que el mundo entró en un nuevo escenario de consumo mundial récord. O sea, acá estamos dando vuelta a una página y va a ser cada vez más difícil responder a este crecimiento del consumo mundial, porque sube el consumo mundial de trigo, de maíz, de soja, de harina, de aceite, de biodiesel, de etanol, de carnes. Es como que el mundo entra, después de esta pandemia, para el 2022, entra en un escalón de un nivel de consumo que va a ser difícil de bajar. Va a ser difícil de bajar. Y los desafíos para los países productores y exportadores como la Argentina, que tengo que recordar a la audiencia que nos sigue, que Argentina integra el grupo dentro de los 5 principales países del mundo
que pueden producir y exportar alimentos. Un privilegio y una oportunidad que la verdad que no habría que dejarla pasar, ¿no? Es una buena noticia la que das, que Argentina pertenece al mundo. Yo creí que eso ya a mí me alegra un poco, ¿qué querés que te diga? Porque por las cosas que estamos haciendo uno tiene la sensación de que estamos fuera del mundo, ¿no? O por lo menos estamos en otro mundo. Porque vos estás hablando de que hay dinero por todos lados, o casi por todos lados, evidentemente, porque si crece tanto el consumo, evidentemente la plata está, diría alguien. Pero en la Argentina no está la plata. En la Argentina parece que no hay dinero que alcance. Las commodities pueden subir hasta cualquier nivel. Igual, de todos modos, nosotros andamos limoneando por todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima que no estemos a la altura de las circunstancias. O sea, las medidas que está aplicando el gobierno son medidas de cabotaje, son medidas que no tienen el alcance internacional que deberían tener. Es todo pensando en el mercado interno y en el resultado de las elecciones de noviembre. Es todo electoral la medida del gobierno. No importa que les cueste 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, cierran la exportación de carne, perdimos 400 millones de dólares. No les importa, Alfredo. ¿Por qué? Porque no es plata de ellos. Ellos no tienen el objetivo de generar inversiones, generar trabajo y generar más ingresos de divisas. El objetivo es consolidar el poder y ganar las elecciones. Ahora estamos en la disyuntiva, ¿no? El Estado, el Ejecutivo está en la disyuntiva. La inflación interna por la evolución de los costos en la producción de alimento, pero también tenemos que hablar de la liquidación del sector agroexportador que le permiten al mismo Ejecutivo hacerse de dólares genuinos. ¿Cómo estamos con este aspecto? Acaba de anunciar el Banco Central hace una semana que las reservas llegaron a los 42.000 millones de dólares. Y permítame insistir con esto, porque hay muchos funcionarios del gobierno, economistas, que dicen que el sector agropecuario no es importante para la economía argentina. Ahora yo me pregunto, un sector que liquidó en 5 meses 13.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares más que igual periodo del año pasado, ¿no es importante para la Argentina? Un sector que permitió que el Banco Central tenga ya 42.000 millones de dólares. Realmente hay que ser necio o no querer ver la realidad, pero en la medida que nosotros como sociedad no tratemos de mostrar a los funcionarios futuros, porque los actuales es imposible entrarle, pero a los futuros, que sepan por dónde pasa la Argentina en este concierto mundial. Pablo, arrancamos con la siembra del trigo y me gustaría saber cómo estamos, es decir, ¿lo consideramos como un año más o estamos en guardia y por la duda no siembro? No, yo creo que el productor ha demostrado con creces en la historia argentina que es un sembrador de esperanza. El productor siembra esperanza. Y no hay, salvo casos muy contados en la historia argentina, donde prácticamente la rentabilidad era negativa por el tema de las retenciones, no hubo en Argentina una caída de superficie global nunca. Entonces, siempre tiene la esperanza el productor de que la cosecha va a ser mucho mejor que el año pasado. Abrazo grande, Pablo, gracias como Chau, siempre. Pablo, un gusto. Un abrazo y buen sábado. Chau, Igualmente. Pablo Adrianien, del sector campo. Y en el sector campo, Male, empezamos a jugar con las redes sociales, como lo hacemos habitualmente. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, @delsector.com, te leemos todos los sábados. Y vamos a Twitter a ver qué es lo que dicen los especialistas en referencia al sector agroindustrial. Exactamente. Bueno, vamos a ver el primer tuit en pantalla que dice lo siguiente. En números, la desinversión del sector ganadero por el cierre de exportaciones. Es un informe de CREA y uno analiza lo que ya pasó con un cierre de exportaciones allá por el 2006, nada más que con el stock vacuno. Se perdieron 10 millones de cabezas que nunca se llegaron a recuperar en su totalidad, apenas 7 millones de pérdidas, ni más ni menos que ese número, que esa cifra espeluznante para la actividad pecuaria. ¿Qué es lo que dice este informe? Que en el corto plazo es probable que haya
mayor oferta de carne para el público, que logre amesetar parcialmente los precios, pero que inmediatamente en el futuro aquel que tiene que hacer inversiones concretas, puntuales, para robustecer el stock, se retire de esas inversiones y evidentemente en el largo plazo se pague con menor oferta de hacienda en pie y por lo tanto de carne en los mostradores y en las góndolas. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice lo siguiente. Cabaña Argentina, la principal empresa porcina local, anuncia que invertirá 35 millones de dólares para levantar un nuevo y moderno frigorífico. Se trata de Cabaña Argentina, una empresa muy importante en la actividad, 7.000 madres, 18.000 cerdos por mes. Había sufrido hace un par de años atrás la quema del frigorífico de grandes inversiones en Las Heras, provincia de Buenos Aires. Vuelve a confiar, a invertir. Su actividad no solo orienta al consumo interno, sino que está también muy volcada a la exportación. Hoy las exportaciones de carne de cerdo en la Argentina representan el 5% de toda la producción local. Recordá @delsectorcom, estamos en todas las plataformas y esperamos tu comentario en Del Sector Campo todos los sábados. Espero una mano tuya, me quedé a pie. El autito la quedó, la chata no arrancó, abrí un uvita y olvídate, participá de la promo en abriunuvita.com y mirá. Si el autito la quedó, abrí un uvita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abrí un uvita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con uvita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunuvita.com, participa de la promo y olvídate. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Y en Del Sector Campo compartimos, como de costumbre, ganadería en un minuto. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con el paro pecuario? 15 días de inactividad comercial que propuso en su momento la mesa de enlace. Cayó la ficha, el dato oficial, que generalmente se demora, pero que lo tuvimos temprano para lo que va de junio. El dato de la faena del mes pasado, de mayo, pleno paro, medio mes paralizado el país pecuario, el país ganadero. El dato fue de 964.000 cabezas, apenas 100.000 menos de lo que había dejado el saldo del mes de abril. Esto quiere decir una caída de apenas un 10%. Muchos suponían que iba a ser mucho más fuerte, más amplia esta baja, teniendo en cuenta que fueron 2 semanas consecutivas supuestas de inactividad comercial con Hacienda, que entre otros casos tenía destino de faena. El dato interesante, positivo, es que la faena de hembra fue de apenas el 46%. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Martín Cristiani, hombre de 4 huellas, filotero y con carnicerías además, es decir, conoce muy bien el proceso de producir un animal a corral, pero también de venderlo en el mostrador, cosa no tan sencilla en uno y otro paso de la actividad comercial. En este momento. Sí. ¿Cómo te va, Martín? Hola, Gracias por Martín. recibirnos. ¿Cómo le va a todos ustedes? Qué bien que se los ve. Bueno, igualmente, muchas gracias. Porque no tenemos ni fildo ni carnicería. Por eso nos reímos, Martín. La pregunta es, Muy ¿qué bien. pasó con el precio de la carne, que fue el disparador primero de una polémica grande y después de un desatino mayúsculo que todavía mantiene cerradas las exportaciones de carne vacuna en la Argentina? ¿Cómo lo ves vos desde adentro del negocio? No, yo creo que que siempre volvemos a la misma discusión, ¿no? El precio de la carne en comparación con qué, o sea, el precio de la carne en comparación con qué en un contexto inflacionario donde en otras actividades, por ejemplo, la comercialización de maquinaria agrícola, que sabes que es otra de las actividades que hay, tiene actualizaciones del precio del orden del 5 o 6% mensual todos los meses, todos los meses. En definitiva, debemos decir y asumir que estamos en un contexto inflacionario voraz y que a nuestro juicio, a mi juicio particularmente, creo que el gobierno nacional sigue claramente buscando un enemigo, ¿no? Buscando un enemigo, y ese enemigo es el sector ganadero específicamente.
Y bueno, y se dan estas situaciones que son controversiales, ¿no? Realmente ajustar una actividad productiva que vos sabés que lleva tantos años en función de una estrategia de corto plazo, que es llegar a las elecciones con un valor que lo quieren acomodar y saben que, digamos, realmente no se puede acomodar, porque el problema es que el productor, el consumidor de nuestro país, consume digamos, un tipo de animal que no tiene que ver con el que se quiere evitar exportar, o sea, son categorías completamente diferentes. Entonces, esta gente claramente no conoce la problemática del sector, y si tiene gente con la que tiene interlocución, no la están asesorando bien. Y lo que hacen justamente es agravar la problemática, porque ustedes saben muy bien que están todo el día ahí en acción con el mercado y con los precios, que todo lo que tenga que ver con cimbronazos, restricciones o ingresos abruptos generan incertidumbre, y esa incertidumbre generan saltos de precio. Vos imaginate, en una cadena de valor real, donde familias tienen que vivir de esa cadena de valor, como puede ser la comercialización de carne vacuna en carnicerías, el abastecimiento, los frigoríficos. ¿Vos pensás que toda esa estructura, y ustedes lo vieron, no se abastecieron antes de que comience la medida del paro? ¿Sabés que sí? Y que después hubo una cantidad de hacienda que ingresó el jueves pasado que también, digamos, provoca ciclos de precios que generalmente lo que pasan es que digamos, generan ruido. Y este es un momento muy difícil para andar generando ruido. Martín, ¿sabes Sí. cuál es el tema? El gobierno sabe, porque ya lo vivió hace 15 años atrás, y da por hecho seguro que nada va a cambiar, porque ahora la cosa va a ser distinta. Si hace 15 años le fue pésimo con esto, porque se supone que ahora le va a ir recontra bien. Y por el otro lado, el campo sabe que las medidas de fuerza, resultado, no dieron demasiado. Lo tenemos ahí a la legua esto, con lo que pasó durante estos últimos 20 y pico de días, que ya llevamos de cierre de exportaciones y de paro. Y sin embargo, el gobierno aparentemente todavía no dijo nada que vaya a levantar la presión, de que vaya a abrir las exportaciones. ¿Qué pasa si deja cerradas las exportaciones? ¿Qué hacemos? Yo creo que el gobierno busca distraer con digamos, de una visión desde afuera. Vos sabés que a mí no me gusta mucho hablar de política y no soy del ámbito, pero sí me parece que el gobierno está buscando distraer el foco de atención de la problemática real que tenemos hoy. Hoy tenemos un problema real que es el tema de las vacunas y el tema del problema sanitario que tenemos, y no está hoy en el valor de la carne el problema. Hoy estamos tratando de encontrar una distracción en esto, y me parece que no estamos entendiendo que es excepcional, y que la mayor contribución que podemos hacer todos, los que somos ciudadanos, lo que activamente en el hacer diario, en el trabajar diario, en el generar valor y plata en la diaria, conjuntamente con el gobierno, tenemos que ser racionales en este momento. Permitinos hacer una pausa breve, Martín. Después nos vamos a meter en los corrales, porque vos dijiste nos achicamos. La pregunta es, ¿por qué el sector productivo se va achicando, que deja como consecuencia lo que estamos viendo, menor oferta y mayor tensión por esa oferta? Seguimos conversando después de la pausa en Del Sector Campo con el ingeniero Martín Cristiani. En Del Sector Campo seguimos charlando con el ingeniero Martín Cristiani de Cuatro Huellas. Dijo Martín Alfredo, nos achicamos en el feedlot. Se lleva menor ternero de reposición para que tenga el proceso productivo y que se termine y esté disponible para el consumo interno o la exportación alternativamente para lo que se produzca. ¿Por qué? Porque este es un denominador común de los corrales. ¿Por qué hay achique de oferta en los corrales de producción, Martín? Claramente hay achique en los corrales de producción porque no da la cuenta. O sea, no da la cuenta de la relación de insumo-producto y el costo de producción. El insumo-producto, la relación insumo-producto es el valor del ternero respecto al valor del gordo y la brecha. La brecha en este tiempo se ha ido corrigiendo, capaz que es menor, es mayor,
pero siempre, bueno, esto que estamos hablando del tema de los paros agropecuarios generan siempre rispideces en el mercado. Hay mucha escasez de oferta. ¿Por qué hay escasez de oferta? Porque el costo productivo es muy alto. O sea, hoy estamos ante una situación, hay una situación de valor de los insumos, del alimento, fundamentalmente del maíz y los subproductos proteicos, que realmente son muy altos. Entonces, no tenemos brecha, trabajamos en una producción a cielo abierto y con un mercado fluctuante. ¿Qué harías para protegerte, Silvio? Te pregunto, ¿qué harías para protegerte? Y tratar de perder lo menos posible, sí, ¿sabes si se una puede, cosa? ¿no? Yo me meto en este cuestionamiento que le estás haciendo a Silvio, porque un amigo el otro día me decía, yo voy a comprar en el próximo remate. ¿Sabes por qué? Si yo no compro algo, quedo desbalanceado impositivamente. Y yo, la plata a la basura, pagando los impuestos en este país que van con cualquier destino, no la invierto. Ergo, voy a comprar algunos animalitos y punto. Hoy el negocio va para atrás, pero yo la plata a estos no se la dejo. Yo no lo había escuchado, sinceramente, no lo había escuchado nunca, me impresionó. Es una realidad, porque ¿qué pasa? Y el tema fiscal y el tema del impuesto inflacionario. O sea, por un lado está el tema fiscal y después está la cobertura del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario dice, lo que me dicen tus colegas es, vendo una jaula de gordo, tengo los pesos, podría hacer cualquier otra cosa. Pero como están en la actividad, es lo que me dicen tus colegas, ¿no? Agarro todos esos pesos de una venta de una jaula de gordo y los reinvierto en flaco, en ternero o en alimento. Entonces te protegés. Y entonces, si haces la cuenta real... la pregunta es, ¿te protegés o te hundís más? Porque si el negocio no es rentable, cuando vos estás trabajando en un negocio que no es rentable, cada vez perdés más capital de trabajo. El tema es que no tenés rentabilidad por eficiencia, sino que tenés rentabilidad por tenencia. ¿Me comprendés? O sea, vos haces un mal negocio y lo trasladás hacia adelante. Entonces ahí lo que tenés que categorizar es qué tipo de empresa y qué tipo de productor es ese amigo de Alfredo que le decía yo compro igual a como sea. Hay empresas, Silvio, déjamelo decir, hay esas que no tienen esa capacidad de perder plata o de arriesgar esa cantidad de plata frente a un escenario, digamos, que donde las cuestiones son improbables. La decisión está en manos de gente que realmente no sabe. Yo creo que el impuesto inflacionario castiga la producción porque la hace poco eficiente, entonces comprando salvamos, y después veremos cómo nos va cuando vendemos, y aparte castiga a los pobres. Porque a los pobres o al sector de mediano o de normal poder adquisitivo, ya castiga al sector de normal poder adquisitivo. Andá y agarrá una bolsita de cualquier comercio y vas a ver la cantidad de plata que tenés que poner para llenar esa bolsita. O sea, ya ni hablemos del changuito, hablemos de la bolsita. Los productores van haciendo malabarismos con este tema del engorde y todo lo demás. Los que venden, carniceros, supermercados, qué sé yo, bueno, ni hablar las cosas que están diciendo. Ergo, no le conviene. Al Estado no le sirve porque es un país que se va achicando cada vez más, productivamente se va achicando cada vez más. ¿A quién le dan los números estos? ¿Para qué sirve todo esto? No, claramente no sirve para nuestro sector y creo que hay que tomar medidas, digamos, fuertes de propuestas, de cambiar esto, de aumentar toda la presión al diálogo posible, pero tiene que ser intrasectores porque realmente es complicado. Es complicado. Yo no veo un panorama muy cierto. Esta medida, por ejemplo, de la prohibición de exportaciones, a uno de los que va a golpear es a los criadores, porque los criadores tenían una buena facturación en términos de la vaca de refugo y podían guardar un poquito más los terneros y hacer una recría inicial, para entregar un ternero recriado, ya no destetado. Hay mucho ternero que se ofrece que ya está, que se ofrecía antes de esta medida, que estaba ya recriado, que ya había sido destetado y le había ganado unos kilos a la recría, que hace unos años, sobre todo en la época del 2015 para atrás, vos lo que hacías en el feedlot era todo ternero recién destetado. Y el feedlot, otro tema, es que hoy no se banca de ninguna manera el ingreso de un ternero destete.
Bueno, De gordo. con esta sentencia En fin. nos tenemos que ir. Vos sabés que Martín es colega nuestro, ¿no? Ahí en Coronel Suárez. Pasanos el chivito, a ver, así te escuchamos por internet, por lo menos. No, me da vergüenza, Silvio. No, No, me da vergüenza. No. Es muy bueno lo que hacen, No, es muy bueno. Tenemos, sí, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Tenemos un espacio radial que es, lo hicimos con un ingeniero aquí, con un licenciado en economía que es un productor, y bueno, mi mujer, y estamos trabajando en esto de que todos los días hacemos una contribución para contar un poco desde el sector cómo vivimos el sector. Lo hacemos desde acá, desde Coronel Suárez, nada más, algo muy sencillo. Así que, por favor, no me felicite por el Día del Periodista, porque periodistas de verdad son ustedes. Periodistas de verdad son ustedes. Así que les mando un feliz día atrasado del Día del Periodista. Igualmente para ustedes. Gracias, Fuerte Martín. por la entrevista. Un fuerte abrazo. El ingeniero Martín Cristiani, hombre de 4 huellas, productor agropecuario, carnicero también, Carnicerías Boutique, ahí en Coronel Suárez, tratando de hacernos entender la realidad de un negocio que es fácil, es sencillo de interpretar, pero muchos lo hacen difícil. Pausa breve. A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Butet, que nos habla acerca del mercado de Liniers, la hacienda, el precio de la carne y mucha más información. Lo vemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en las 2 primeras semanas de mayo, la carne subió en mostradores un 6,1% con respecto al mes anterior. Esto es un relevamiento que hace el Instituto en base a recabar precios de 80 carnicerías y 40 supermercados del conurbano bonaerense y Capital Federal. El aumento interanual es de nada más y nada menos que un 76,2%, cuando la inflación mensual fue de un 3,4% y la anual un 45,9%. O sea que los aumentos de carne están muy por encima de la inflación, del promedio general de la inflación. Un 79% por encima del aumento mensual y un 66% por encima del aumento interanual. Es una diferencia muy importante. La carne subió de golpe en los últimos meses porque se notó un faltante de hacienda importantísimo en lo que es el consumo liviano especial de fildo, que es lo que consumimos en Capital Federal y el conurbano bonaerense, y me animaría a decir en buena parte también del segundo cordón. Ya a partir de ahí para afuera hay haciendas un poquito más regulares. Pero la hacienda especial en este mercado subió y sigue sostenida. Esos lotes de calidad no pierden valor a pesar de que el mercado ha tenido en las últimas semanas algunos quebrantos, y en donde ha caído más que nada la vaca de exportación a China, que está por supuesto acompañado de esta medida entrando menos en el mercado. Este movimiento en la vaca de exportación está haciendo que algunos promedios del mercado den más altos. Ha subido mucho el índice general del mercado de Liniers, donde se promedia toda la hacienda que ingresa en este recinto, pero porque falta esa vaca. No subió la carne porque subió el índice general. La carne subió y sigue sostenida porque falta hacienda de consumo especial liviana, que sí es lo que nosotros consumimos. Acompañando la suba de la carne vacuna, el pollo subió un 1,7% contra el mes anterior y un 58,8% en el interanual, también superando la inflación, y la carne de cerdo subió un 3,8% en el último mes y un 67% también superando la inflación con respecto al año pasado. Si bien la carne vacuna tuvo un aumento superior a la del pollo y a la del cerdo, pollo y cerdo también superaron a la inflación anual de estos últimos 12 meses, si tomamos desde mayo para atrás hasta mayo del año pasado. Esta es información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, de carnicerías, de 80 carnicerías del conurbano bonaerense y 40 supermercados de Capital Federal y el conurbano.
Y entre el sector campo, Alfredo, empezamos a charlar de aspectos técnicos de la producción animal. Lo presentamos. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betifarma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.betifarma.com.ar. Tenemos que producir más, el tema es cómo producimos más, y si producimos más, ¿qué hacemos con la producción? Porque ahora si producimos más, ¿qué haríamos con la producción? ¿Nos la quedamos toda nosotros? Yo pienso que desde el punto de vista de la producción, nosotros estamos preparados para producir más. Está todo armado para producir más. No hace falta tanto, sino que como hablamos varias veces, hace muchos años que venimos con esta historia de cuál es el stock de ganado, de cuánto es la tasa de extracción, si el problema es la fertilidad de las vacas, o sea que hay poca entrega de terneros, que somos ineficientes en eso. Y la realidad es que si nosotros revisáramos finales de la década del 90 o en la década del 90 hablábamos absolutamente de las mismas cosas. Y dice la gente sabia por ahí que si uno no cambia, nada cambia. Y entonces el cambio tiene que ser un programa ganadero que desde mi punto de vista nunca se ha hecho ni se hace, y son siempre soluciones instantáneas, espasmódicas, que no ayudan absolutamente a nada del crecimiento ni incentivan el crecimiento. El productor ganadero sigue siendo un fanático porque el negocio ganadero, el de punta a punta en la cadena, en nuestro país es deficitario. Aquí se habla demasiado de cuánto vale la carne en el mundo, y la realidad es que lamentablemente el problema es otro. O sea, la gente, el consumidor no está pudiendo tener el recurso para ir a comprar la carne, pero la carne en moneda dura en nuestro país es absolutamente muchísimo más barata que en cualquier otro país productor de carne. Cuando vos recorres los países contra los cuales o con los cuales en realidad competimos a nivel internacional, y ves los precios y ves qué se faena, qué mercados acceden y cómo acceden, y la Argentina podría estar ahí porque no tiene nada menos que cualquiera de esos países, llámese para la producción, llámese Estados Unidos, Australia o el país que se nos ocurra. Brasil es un gran exportador, inclusive no tiene la calidad en general de carne que tenemos en la Argentina. Entonces, a mí me parece que el gobierno en este momento tiene una oportunidad espectacular para ir tomando pasos que se debieran haber tomado a lo mejor hace 15 o 20 años, y que siempre en este país parece que damos un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, lo que está pasando es, primariamente, la tasa de extracción de kilos de la Argentina debe ser una de las más ineficientes del planeta. La realidad es esa, porque si vos te fijás, ¿por qué no miramos a ver cómo creció en los últimos 20 o 25 años el stock ganadero en estos países con los que competimos en carne? Y sabés que nos vamos a encontrar que si vos vas a Estados Unidos no creció un 50% su stock ganadero. Sin embargo, esos mercados se preocupan en hacer un sistema productivo que entregue el máximo de kilos de cada individuo. Creo y confío en que desde donde tienen que emanar ciertas disposiciones para poder de alguna manera coordinar bien esto que es el gobierno nacional, se tomen medidas acordes, consensuadas y que realmente beneficien la cadena productiva, porque si no vamos a seguir dentro de unos cuantos años, o quienes nos vayan sucediendo, hablando de los mismos temas. Amigos, esto fue del sector campo. Como siempre, la esperanza está intacta, la nuestra, de que ustedes estén medianamente conformes con lo que vieron, y les prometemos que en la próxima vamos a hacer algo mejorcito. Dios mediante. Que tengan un excelente fin de semana.